Bien, como sexto punto tenemos la longitud. Los ríos de esta vertiente, me refiero a la vertiente del Pacífico, tienen una longitud corta, debido a que la franja costera también es muy corta a comparación de la sierra y selva, ¿no? Entonces, dichos ríos recorren territorio tanto andino como costeño en su camino hacia el Pacífico. El desplazamiento de los ríos costeños es transversal, es decir, van en una dirección de este a oeste, ¿no? Ya que la misma posición y ubicación de la cordillera de los Andes hace que los ríos tengan esta dirección y esta característica, ¿no? Que sean transversales. Bien, como punto 7 tenemos que los ríos son torrentosos. El flanco occidental de la cordillera de los Andes es de fuerte pendiente, por lo que los ríos costeños son torrentosos en periodos de crecidas. Esto es cierto, ya que en periodos de lluvia, en ciertas zonas los ríos suelen subirse caudal y con esto la agresividad de su recorrido. Las aguas se tornan mucho más agresivas. A esto se le conoce como torrentosos. En el punto 8 tenemos el caudal. Los ríos costeños no son tan caudalosos, no es su característica propia ser caudalosos, es decir, no transportan gran volumen de agua. Los ríos costeños, debido a su bajo caudal, por ende, no son navegables. A pesar de que en el Perú existan ríos, por ejemplo en la zona selvática, donde esos ríos son navegables, puedes meter botes, puedes meter embarcaciones grandes, como en el Amazonas, los ríos de la costa, por el contrario, no pueden, ya que a tener una pendiente muy prolongada hacia el Pacífico hace de que los ríos sean muy bruscos, entonces no es propicio para la navegación. Y por otra parte su caudal no es tan profundo, sino que tiene una distancia de profundidad muy limitada para poder meter embarcaciones, por lo que no es apta para ser navegable. Como punto 9 tenemos la desembocadura. Los ríos costeños tienen una desembocadura en estuario, es decir, un solo canal y amplio, ¿no? Una sola desembocadura, a excepción del río Tumbes que termina en delta, que es una delta, una desembocadura en varios canales. ¿Cuál es la importancia de los ríos, sobre todo en nuestro territorio, el territorio peruano? En primer lugar tenemos la importancia en la agricultura, porque los valles costeños van a ser utilizados desde tiempos muy antiguos para los fines agrícolas. Hoy estos fines predominan los cultivos agroindustriales, ya sea el algodón, el azúcar, el arroz, van a ser procesados para luego ser exportados o vendidos en el mercado interno peruano. Esa es la importancia entonces de los ríos, van a poder irrigar los campos agrícolas. Como segundo punto tenemos la importancia de los reservorios. Como expresión de obras de ingeniería hidráulica, se ha construido reservorios debido al régimen irregular de los ríos costeños para evitar la escasez de agua en la agricultura. Como dijimos en su momento, en el régimen regular existen temporadas donde el caudal del río se vuelve mínimo, incluso se llegan a secar, poniendo no en aprietos, pero sí en total abandono a ciertos campos de cultivo que se quieran aprovechar para poder sembrar. Entonces hay ciertas localidades o pueblos que tienen que esperar medio año para sembrar y otro medio año para no sembrar porque el río se seca. Ante ese problema se crean los famosos reservorios, que van a ser grandes represas para poder contener el agua en épocas de lluvia y en épocas de no lluvia poder soltar esta agua para poder irrigar los campos agrícolas. Tenemos los canales. ¿Por qué van a ser importantes los canales? Porque como hemos dicho anteriormente, las zonas sobre todo del norte del Perú que quieran hacer cultivadas y no se puede porque no presentan gran cantidad de ríos por su paso, van a ser llevados a través de los canales. Los ríos costeños entonces desde los tiempos antiguos han sido canalizados para irrigar las tierras áridas. Los chimúes, una cultura en el norte del Perú, lo que hoy es Trujillo, mediante canales unieron el curso de los ríos creando los supervalles, como dijimos al inicio de esta exposición del tema, ¿no? Aquellos valles áridos en el pasado que no era posible sembrar, estos ciudadanos pre-incas lograron desviar a través de los canales los ríos para poder irrigar estos campos y volverlos fértiles, ¿no? En cuarto lugar tenemos la importancia del agua en lo que es el agua potable. Esto es muy importante, ya que el agua de los ríos va a ser potabilizada empleando tecnologías modernas a través de plantas de tratamiento para poder asegurar que para que se opta por el consumo de las ciudades e industrias. Ejemplo de eso tenemos la famosa planta de la Tarjea, ¿no? Que va a potabilizar el agua del río Rímac, que muchas veces es contaminada, para poder luego distribuirla a Lima y ser consumida en los hogares. Entonces aquí reside mucho la importancia del énfasis de poder cuidar nuestros ríos, no contaminarlos, porque en fin y al cabo es agua que bebemos, ¿no? Muy bien, tenemos la energía eléctrica. Los ríos van a ser importantes sobre todo en la costa, ya que gracias a su agresividad
de ser torrentosos, van a tener una pendiente. Y esta pendiente en el vertiente va a generar energía hidráulica. Me refiero a energía a través del agua, que a través de las llamadas centrales hidroeléctricas van a hacer posible este servicio. Un ejemplo claro de esto puede ser la hidroeléctrica de Huampaní, ¿no? Que a través de sus turbinas va a tratar esta agua para volverla energía y poder repartirla o distribuirla en lo que es la energía pública de Lima, ¿no? Tenemos también los ríos como fines deportivos de aventura. Esto es más para el sector turismo, ya que la pendiente y los cauces torrentosos de algunos ríos va a ser aprovechado para cierto tipo de prácticas de deporte, ya sea canotaje o el famoso kayak. Esto sobre todo se da en los ríos del sur de Lima, en la zona de Pachacamán o Lunahuaná. Muy bien, tenemos también un beneficio en lo que es recursos hidrobiológicos. Ciertos ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico en el Perú van a ser aprovechados o van a ser útil porque en ellos va a aparecer gran cantidad de vida marina, entre ellos los famosos camarones, ¿no? Entonces, en los ríos costeños los recursos hidrobiológicos van a ser escasos de por sí, pero en algunos podemos hallar, como hemos dicho anteriormente, camarones, por ejemplo en los ríos Cañete y Camaná. Otros, lastimosamente por la contaminación, han perdido su fauna, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ciertos ríos de la región Arequipa, por ejemplo, presentan gran cantidad de estos seres hidrobiológicos. Tenemos el lado negativo de esto que es la contaminación fluvial. ¿No? Las ciudades a medida que crecen también lo hace el nivel de contaminación fluvial. Esto entonces se va a ir incrementando, pues los ríos se van a convertir en colectores de aguas sérvidas y residuos sólidos. A ello se debe agregar como agentes contaminantes los relaves mineros, que muchas veces de manera inconsciente las minas van a arrojar sus desperdicios mineros, muchas veces contaminados, hacia el río, contaminando gravemente nuestras cuencas hidrográficas, ¿no? Relaves mineros, desechos industriales, por esta causa los recursos hidrobiológicos han desaparecido en muchos ríos, ¿no? Sobre todo en los ríos costeños. Tenemos un ejemplo claro aquí, el río Rímac, el río más cercano que tenemos y uno de los ríos más importantes, lo que es Sudamérica, ya que irriga prácticamente lo que es Lima metropolitana, ¿no? A través de este río, Lima obtiene su agua potable. Está ubicado en el departamento de Lima, nace en los deshielos de Ticlio, a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, forma el cañón del Infiernillo. En su cuenca se halla el mayor número de centrales de hidroeléctrica, entre ellas Huampaní, Moyopampa y así sucesivamente. Su principal afluente es el río Santulalia. Un afluente, en el caso de los ríos, va a ser aquel río que va a alimentar o se va a juntar con otro, para luego formar uno. Entonces, en este caso el río Rímac es alimentado por el río Santulalia. Aumenta su caudal con el trasvase de la laguna Marcapomacocha. Esta es una laguna que está en la sierra de Huarochirí que va a alimentar también el caudal del río Rímac. Tiene mayor uso poblacional e industrial y lastimosamente es el río más contaminado, uno de los ríos más contaminados de nuestro país, ¿no? Entonces, un poco más de conciencia para poder conservar nuestros espacios hidrobiológicos en este caso.